Jack Hollis no siempre había sido invisible. Hubo un tiempo en que su nombre resonaba entre las paredes de un conservatorio. Un joven pianista con las manos curtidas de horas de ensayo y el corazón rebosante de ilusiones. Pero aquel tiempo había quedado enterrado bajo facturas, trabajos nocturnos y la ausencia de la mujer que amaba. Ahora, en Madrid, todos lo conocían simplemente como el conserje. Un hombre silencioso que llegaba temprano y se marchaba tarde, que fregaba los suelos del majestuoso Palacio de la Música sin que nadie le prestara demasiada atención. Aquella tarde de otoño, el aire en la Gran Vía olía a castañas asadas y a hojas húmedas. En el interior del palacio, sin embargo, lo que flotaba era un perfume distinto. Orquídeas blancas, champán caro, telas satinadas y nervios disfrazados de profesionalidad. Se preparaba una gran gala benéfica, una de esas noches en las que los donantes de traje impecable y sonrisa ensayada llenaban titulares al día siguiente. Y entre tanto brillo estaba él, Jack, con su mono azul gastado, un cubo de agua y un trapo de microfibra entre las manos. No era la primera vez que le tocaba limpiar aquel escenario, pero sí la primera en que su hija Lena había conseguido colarse entre bastidores. Tenía apenas 8 años, el cabello recogido en una trenza algo deshecha y una libreta que no soltaba nunca, como si fuera un tesoro. Dibujaba constantemente. Pájaros, edificios, su propio colegio en Lavapiés. Esa tarde, sin embargo, había decidido dibujar a su padre. «Papá», susurró desde un rincón, con la voz tan baja que apenas competía con el murmullo de los técnicos de sonido. «Pareces hablarle a ese piano». Jack se detuvo. Frente a él, un Steinway negro relucía como un espejo bajo las luces de prueba. Sus dedos, ásperos de tanto fregar, se movían con una delicadeza inusual sobre la madera pulida. «Esto no es un mueble cualquiera, Lena», respondió él con una sonrisa cansada. «Es una catedral con 88 escalones hacia el cielo». La niña lo miró con asombro. No entendía del todo sus palabras, pero las guardó en su memoria. El lápiz siguió corriendo sobre el papel, trazando la silueta curva del piano y la figura encorvada de su padre. Jack volvió al silencio, como siempre. En ese silencio cabía mucho más de lo que decía. La imagen de su esposa Rachel, consumiéndose en una cama de hospital. Las noches enteras en que el llanto de Lena lo obligaba a inventarse canciones improvisadas para que se durmiera. Las cartas de rechazo de auditorios que nunca supieron quién era antes de convertirse en limpiador. La voz áspera de una organizadora rompió la quietud. «Señor Hollis, puede darse prisa. La señora Kingsley llegará en cualquier momento y todo debe estar impecable». Jack asintió sin replicar. Estaba acostumbrado. En aquel lugar, nadie esperaba palabras de un conserje. Cuando se inclinó para recoger los trapos, otra voz surgió desde el balcón, esta vez cargada de ironía. «Dios mío», exclamó un hombre alto, de cabello plateado, traje italiano y copa de vino en la mano. «Parece que acaricia ese piano como si fuera su amante perdida». Algunas carcajadas nerviosas siguieron al comentario. Jack no levantó la mirada. Con movimientos meticulosos, dobló cada paño como si fuera de seda. El hombre bajó con pasos teatrales. Era Langston Gray, crítico musical de un influyente periódico de Madrid. Su reputación era conocida. Podía elevar o destruir carreras con un artículo, y disfrutaba recordárselo a todos. «Siempre me ha hecho gracia», continuó, «cuando la servidumbre se pone romántica con la decoración. ¿Qué será lo próximo? ¿Un barrendero recitando a Beethoven mientras frega la acera de la Gran Vía?» Más risas. Lena dejó de dibujar. Sus ojos buscaron los de su padre. Reconocía aquella quietud en su mandíbula. Era la misma que aparecía antes de que estallara una tormenta. Jack se incorporó con calma y,
Esta vez sí sostuvo la mirada del crítico. «Sí sé lo que es», dijo con voz serena. «Es un Steinway modelo de 9 pies de largo. Más de 12,000 piezas móviles. La tabla armónica es de abeto de Sitka, crecido despacio en las montañas para resonar mejor. Los aros, 17 capas de arce duro. Las teclas ya no son de marfil, ahora se fabrican en material compuesto. Cuesta más que su Mercedes, señor Gray, y guarda más historias que todas sus columnas juntas». El silencio cayó como un telón pesado. Nadie se rió. Langston parpadeó, descolocado. Jack recogió su cubo sin añadir nada más y caminó hacia las bambalinas. Lena lo siguió con la mirada, el corazón palpitándole en el pecho. Antes de desaparecer, él se agachó a su altura y le dejó en la mano un pequeño colgante en forma de nota musical. «Para que recuerdes», susurró, «que la música no siempre se toca en voz alta». Lena lo apretó fuerte, como si aquel pedacito de metal pudiera salvarlos de la invisibilidad en la que vivían. Las grandes puertas del palacio se abrieron de golpe. Llegaron los invitados. Trajes oscuros, vestidos largos, joyas que centelleaban bajo las lámparas de araña. El murmullo creció, acompañado por el tintineo de copas. Y en medio de la pompa apareció ella, Celia Kingsley. En España, su nombre era sinónimo de poder. Empresaria, inversora, dueña de medio sector cultural privado. Había sido llamada genio y tiranía en la misma frase. Aquella noche, con un mono negro de corte impecable y un gesto de absoluta seguridad, caminó hasta el escenario. Se detuvo frente al Steinway, rozó su superficie brillante y, por un instante, sus ojos se encontraron con los de Jack. No dijo nada, pero hubo un destello, una pausa apenas perceptible, como si ambos compartieran un secreto que nadie más podía comprender. Jack permaneció inmóvil en la penumbra. Nadie, ni siquiera la mujer que controlaba la gala, sabía que la actuación más memorable de la noche no estaría en el programa oficial. Nacería de unas manos callosas, de un corazón marcado por la guerra y la pérdida, y de un padre que, aunque había intentado enterrar la música, aún la llevaba tatuada en el alma. La noche apenas comenzaba, y sin saberlo, todo Madrid estaba a punto de presenciar cómo un conserje convertido en sombra devolvería a la música su verdadero rostro. El murmullo del Palacio de la Música crecía a cada minuto. El público ya ocupaba buena parte de las butacas forradas de terciopelo rojo. Los camareros se movían entre pasillos con bandejas de cava y canapés, y la orquesta afinaba sus instrumentos en un murmullo que parecía un enjambre inquieto. Jack, desde la penumbra de las bambalinas, observaba sin hacer ruido. Tenía en una mano el cubo y en la otra el viejo trapo, aunque ya no había nada que limpiar. Era su escudo, su forma de camuflarse. Lena, sentada sobre una silla plegable junto a la pared, pasaba las páginas de su cuaderno. Sus ojos iban y venían de los dibujos a su padre, como si quisiera asegurarse de que aquel hombre, tantas veces invisible para el mundo, no desapareciera también para ella. En el escenario, un violinista probaba un fragmento de Sarasate con destreza, arrancando aplausos educados de algunos invitados que ya se acomodaban en las primeras filas. Entre ellos, como un rey satisfecho con su corte, estaba Langston Gray. Había encontrado su sitio en la platea central, con una copa de Rioja en la mano y esa sonrisa torcida que se parecía más a un cuchillo que a un gesto de cortesía. Jack lo vio. No podía evitarlo. Había aprendido en el ejército a reconocer de lejos el peligro, aunque viniera disfrazado de traje caro y colonia francesa. «Papá», susurró Lena, tirando suavemente de su manga. «¿Por qué ese señor habla siempre como si todo el mundo le debiera algo?» Jack no supo qué contestar. Sonrió apenas, le acarició la cabeza y cambió de tema. «¿Has dibujado ya las lámparas?» Lena asintió, enseñándole un garabato en el que las arañas de cristal parecían flotar como estrellas en una cúpula oscura. Jack la miró con ternura.
Tenía un talento innato para atrapar lo invisible. De repente, una voz amplificada llenó la sala. El maestro de ceremonias anunciaba el comienzo oficial de la gala, con la grandilocuencia de quien sabe que todo lo que dice importa menos que la manera en que lo pronuncia. Agradecimientos, patrocinadores, la Fundación Kingsley, el compromiso con la educación musical en los colegios públicos. Palabras que resonaban solemnes mientras los donantes asentían satisfechos. Jack escuchaba desde atrás, en silencio. Sus manos se movían solas, doblando y desdoblando el trapo una y otra vez. La piel curtida de sus dedos recordaba otras texturas. El marfil frío de las teclas. El tacto sedoso de la madera barnizada. La vibración que recorría sus brazos cada vez que un acorde llenaba el aire. Entonces, como si el destino se empeñara en señalarlo, Langston se levantó de su asiento. Dio 2 palmadas teatrales, lo bastante fuertes para que medio auditorio se girara hacia él. «Señoras y señores», dijo con voz cargada de falsa cordialidad, «antes de que empiece la función oficial, me permitirán una sugerencia». Los organizadores lo miraron incómodos, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. El crítico disfrutaba de ese poder. «He visto», continuó, «al conserje de este teatro acariciar el piano como si guardara en él secretos que nosotros no conocemos. Quizá podríamos pedirle que nos deleite con unas notas. Algo sencillo, claro. Campanitas del lugar o cumpleaños feliz bastarán». Una oleada de risas recorrió la sala. Algunas nerviosas, otras crueles, la mayoría complacientes. Jack sintió como Lena se encogía en su silla, apretando contra el pecho el cuaderno como un escudo. Él permaneció de pie, inmóvil. Por un instante pensó en marcharse. Nadie lo obligaba a aguantar aquello. Podía recoger el cubo, tomar la mano de su hija y desaparecer en la noche madrileña, donde el bullicio de la Gran Vía lo tragaría sin hacer preguntas. Pero no se movió. Había algo en la forma en que Langston lo miraba. Esa superioridad altanera, ese placer en humillarlo delante de Lena, que le atravesaba como un hierro candente. Celia Kingsley, sentada en primera fila, también lo observaba. Su expresión era indescifrable. No sonreía, pero tampoco intervenía. Parecía medir cada gesto, como si buscara en él un reflejo de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Jack respiró hondo. Se adelantó un paso, dejando el cubo en el suelo. La madera del escenario crujió bajo sus botas. La sala entera contuvo la respiración. «No he venido a tocar», dijo con voz grave pero serena. «Mi trabajo es limpiar el suelo, y que nadie tropiece en las sombras». Hubo un murmullo. Alguien soltó una risita nerviosa. Jack hizo una pausa y añadió: «Pero a veces la vida no pregunta cuál es tu trabajo. A veces solo te empuja a recordar quién eras antes de esconderte». El silencio se volvió espeso, denso. Ni una copa tintineó. Langston arqueó una ceja, sorprendido. Intentó recuperar el control con un gesto burlón. «Entonces, ¿qué nos propones? Una lección de filosofía barata. Anda, siéntate y danos un espectáculo. Haznos reír». Jack lo miró fijamente. No había rabia en sus ojos, sino algo más profundo. La calma tensa de quien ha visto demasiado dolor para asustarse con palabras. Giró la cabeza hacia Lena. Ella le devolvió la mirada, temblorosa, con los labios apretados. Entre sus dedos pequeños asomaba el colgante en forma de nota musical que él le había dado minutos antes. Lo sostenía con fuerza, como si aquella diminuta pieza de metal pudiera sostenerlos a los dos. Jack lo entendió. No podía darle la espalda a ese momento. No frente a ella. Avanzó hasta el piano. Su andar era lento, seguro, como el de un soldado que regresa a un lugar que juró no volver a pisar. Se sentó en el banco,
Ajustó la posición como si el tiempo no hubiera pasado y dejó las manos suspendidas sobre las teclas. La sala entera se inclinó hacia adelante, expectante. Jack alzó la vista y clavó sus ojos en los de Langston. «Pediste campanitas», dijo con una media sonrisa. «Lo siento. No recuerdo esa melodía». Y entonces pulsó la primera nota. Un sol grave, profundo, que retumbó en el silencio con la fuerza de un trueno lejano. Luego las manos de Jack comenzaron a moverse, y de las entrañas del Steinway brotaron los primeros compases de la balada No. 1 en sol menor de Chopin. El aire cambió. Lo que un momento antes era un salón lleno de risas y copas, se transformó en un templo. Las notas caían como lluvia, unas veces suaves, otras furiosas, hasta envolverlo todo. Lena abrió los ojos como platos. Nunca lo había escuchado tocar así. Para ella, la música de su padre era nanas improvisadas en noches de fiebre, o pequeños acordes arrancados a un teclado barato. Aquello era distinto. Era como ver a un gigante despertar. Celia Kingsley sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Recordó su adolescencia, los concursos perdidos, la exigencia cruel de una madre que confundía disciplina con amor. Había enterrado el piano para no escuchar más esa voz. Pero ahora, al oír a aquel hombre, entendía que no se podía enterrar lo que uno era de verdad. Langston, inmóvil, mantenía la copa en el aire. Su sonrisa había desaparecido. Por primera vez en muchos años, no tenía nada que decir. Jack seguía tocando. No buscaba la perfección. No le importaban los errores. Cada nota era una confesión. La muerte de su esposa, las noches en vela, el peso de ser padre y madre a la vez. El piano no era un instrumento. Era un testigo. Y mientras los arpegios se sucedían, la sala entera comprendió que aquello no era un espectáculo improvisado. Era un hombre desnudando su alma delante de desconocidos. Cuando llegó el último acorde, lo dejó flotar en el aire hasta que se apagó por sí solo. Entonces retiró lentamente las manos, se levantó del banco y, sin hacer reverencia, recogió el trapo del suelo. No necesitaba aplausos. Lo único que buscaba estaba sentado en la primera fila de las bambalinas, su hija, con lágrimas en los ojos, susurrando una sola palabra que lo valía todo. «Papá». El último acorde aún vibraba en las paredes del Palacio de la Música cuando Jack recogió el trapo del suelo. No hizo reverencia, no buscó reconocimiento. Simplemente se giró con la misma calma con la que había entrado en escena, como si acabara de terminar un turno más de limpieza. Durante unos segundos nadie reaccionó. El público permanecía inmóvil, atrapado en un silencio que pesaba más que cualquier aplauso. Era un silencio reverente, cargado de una emoción que muchos no sabían cómo manejar. Fue entonces cuando Celia Kingsley, desde la primera fila, se puso en pie. Empezó a aplaudir despacio, con una intensidad que fue creciendo hasta llenar el espacio como una llamarada. Uno tras otro, los asistentes la imitaron. Primero tímidamente, luego con entusiasmo, hasta que toda la sala se levantó para ovacionar al hombre que momentos antes habían mirado por encima del hombro. Lena, con los ojos brillantes, apretaba el colgante en forma de nota musical. El dibujo que había hecho de su padre descansaba sobre sus rodillas, ahora cubierto por lágrimas que se deslizaban sin que ella las intentara ocultar. Jack, sin embargo, no parecía oír los aplausos. Avanzó hacia las bambalinas, cruzando el escenario sin mirar atrás. La ovación lo acompañó como una ola, pero él no la aceptó como triunfo, sino como un ruido lejano que nada podía cambiar en su interior. En el pasillo de servicio el contraste era brutal. Allí no llegaban ni la luz dorada de las lámparas ni el murmullo de la multitud. Solo había azulejos fríos, olor a detergente y el eco de sus propios pasos. Jack apoyó la frente contra la pared y cerró los ojos. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de la descarga de todo lo que había contenido durante años. Era como si aquel piano hubiese abierto de golpe todas las heridas que había tratado de cubrir con turnos interminables y silencios obstinados. «Papá»,
La voz de Lena lo devolvió a la realidad. Estaba allí, pequeña y valiente, con su cuaderno bajo el brazo. Se acercó despacio y le tendió una hoja arrancada. Era un nuevo dibujo. Él sentado frente al piano, con el público en sombras, apenas esbozado. En el centro, su figura brillaba como si ella lo hubiera rodeado de luz. «¿Te ha gustado?», preguntó Jack con un hilo de voz. «No». Lena negó con la cabeza, y al ver la sorpresa en los ojos de su padre, añadió: «Me ha emocionado, y eso es mejor que gustar». Jack la abrazó, hundiendo la cara en el cabello de la niña. Mientras tanto, en la sala principal las conversaciones estallaban como un enjambre. Nadie hablaba ya del catering ni de las donaciones. Todos comentaban la inesperada actuación del conserje. «Increíble», decía una señora con abrigo de bisón, secándose aún los ojos. Hacía años que no lloraba con un concierto. «Tocaba como si la vida le fuera en ello», añadió un joven violinista, conmovido. «Técnica imperfecta, sí, pero alma en cada nota». Langston Gray, en cambio, permanecía sentado, rígido, con la copa aún en la mano. Su habitual sonrisa sardónica había desaparecido. La burla que había planeado se le había vuelto en contra de la manera más humillante posible. No con palabras, sino con música. Una música demasiado honesta como para despreciarla. Celia lo observó de reojo antes de levantarse y dirigirse discretamente hacia los pasillos interiores. Tenía una intuición. Aquel hombre no había terminado de hablar, aunque ya no quedaran notas en el aire. Encontró a Jack sentado en un banco de madera junto a las escaleras de servicio. Lena estaba a su lado, dibujando en silencio como si quisiera proteger a su padre con trazos de lápiz. «Ha sido...», empezó Celia, pero se interrumpió. No encontraba la palabra adecuada. Jack levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, no de vanidad, sino de una vulnerabilidad desarmante. «No lo hice para ellos», dijo con calma, «ni para usted. Lo hice porque mi hija me miraba, y no podía permitir que pensara que su padre era solo un fantasma». Celia sintió un nudo en la garganta. Ella también había sido hija alguna vez, aunque hacía mucho que nadie la veía como tal. Recordó los silencios de su madre tras cada derrota, la manera en que el piano se convirtió en una cárcel en lugar de un refugio. «A veces», respondió, con voz más baja de lo que pretendía, «no tocamos para nosotros, sino para alguien que ya no está, o para alguien que aún nos necesita». Lena alzó la cabeza, curiosa, como si entendiera que en esas palabras había un secreto. Jack la acarició y luego miró a Celia. «Lo que toqué esta noche no era música», dijo, «era memoria». En otro extremo del palacio, Langston salía tambaleante hacia la calle lateral. No soportaba seguir escuchando elogios hacia aquel hombre al que había tratado como a un payaso. «Sentimentalismo barato», murmuraba para sí, aunque en su interior sabía que no era cierto. Había quedado desnudo frente a una verdad que no podía controlar, que la grandeza a veces se esconde en los lugares más humildes. Celia volvió a la sala principal y tomó la palabra brevemente, improvisando unas frases que sorprendieron a todos. «Esta noche», dijo desde el escenario, «hemos recibido una lección inesperada, que el talento no siempre viene vestido de gala, ni con un currículo brillante. A veces está en quienes caminan en silencio entre nosotros». Los aplausos la interrumpieron varias veces, pero mientras sonreía hacia el público, su pensamiento seguía en aquel hombre que acababa de desmontar todas sus certezas con un puñado de notas. Al terminar la gala, cuando los invitados se dispersaban entre risas y comentarios exaltados, Jack se mantenía en las sombras, dispuesto a marcharse con Lena. No quería fotos, ni titulares, ni promesas vacías. Solo volver a casa y acostar a su hija. Pero antes de que cruzara la puerta trasera, Celia se acercó. «No debería esconderse», le dijo, con una firmeza suave. «Lo que hizo esta noche no se borra». Jack bajó la mirada, incómodo.
Soy un conserje, señora Kingsley. Mañana volveré a limpiar suelos. Ella sonrió con una mezcla de tristeza y admiración. Quizá mañana, pero esta noche ha demostrado ser mucho más. Lena, entre ellos, miraba a uno y a otra con la intuición infantil de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. El eco de aquella balada se quedó flotando mucho después de que las luces se apagaran. En la ciudad, la vida seguía. Coches pitando en la Castellana, parejas apurando cañas en terrazas, turistas sacando fotos a la Puerta del Sol. Nadie sospechaba que, dentro de aquel edificio, un conserje acababa de abrir una grieta en el muro de indiferencia que rodeaba al arte y al corazón humano. Jack caminaba de la mano de Lena hacia el metro. Ella, con su cuaderno bajo el brazo, no dejaba de repetir una frase. «Papá, esta noche todos te han visto de verdad». Él no respondió, pero en el fondo de su pecho, por primera vez en muchos años, una nota seguía resonando, como si se negara a extinguirse. La madrugada había caído sobre Madrid cuando Jack y Lena llegaron a su pequeño piso en Vallecas. El portal olía a lejía y humedad, y las luces parpadeaban con ese cansancio propio de los edificios antiguos. Subieron en silencio, con los pasos amortiguados por la moqueta gastada. Lena llevaba el cuaderno pegado al pecho, como si fuera un tesoro. «¿Tienes hambre?», preguntó Jack, mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «Un poco. ¿Podemos cenar tortilla de patatas?», respondió ella con ilusión, como si fuese un manjar reservado para noches especiales. Jack sonrió y sacó huevos y patatas del armario. Mientras pelaba, notó que sus manos aún temblaban levemente, no por cansancio físico, sino por la descarga emocional de lo vivido. La música había vuelto a atravesarlo como un río desbordado, y no sabía si aquello era un alivio o un peligro. Lena dibujaba en la mesa de la cocina. Cuando él le sirvió un trozo de tortilla, la niña levantó la vista. «Papá, esta noche no estaba solo. La música de mamá estaba contigo». Jack tragó saliva. Aquella frase le golpeó el pecho con fuerza. «Sí, hija, creo que sí». Al día siguiente, la ciudad parecía no haber cambiado. El tráfico en la M30, las prisas en Atocha, la rutina de los mercados. Pero en las páginas culturales de varios periódicos apareció una breve nota. Un conserje sorprende en el Palacio de la Música con una interpretación conmovedora de Chopin. El nombre de Jack no se mencionaba, pero la anécdota corría de boca en boca. En el propio palacio, los comentarios no cesaban. Los camareros, los técnicos de sonido, incluso los acomodadores, hablaban con orgullo de su conserje pianista. Algunos lo habían visto años trabajando en silencio, sin imaginar que bajo aquel mono azul latía un intérprete capaz de poner en pie a toda una sala. Jack, en cambio, intentaba refugiarse en la normalidad. Esa mañana fregó suelos y vació papeleras como siempre. Saludaba con educación, evitaba las miradas curiosas y esquivaba preguntas. No quería convertirse en espectáculo. Pero Celia Kingsley no pensaba igual. Esa misma tarde, Celia apareció en el vestíbulo del palacio. Su presencia imponía. Traje sastre gris perla, tacones discretos, el cabello recogido en un moño perfecto. Todos la saludaban con respeto, aunque su mirada parecía buscar solo a una persona. Lo encontró en una de las galerías, limpiando con un cubo y una fregona. «Señor Hollis», dijo, con tono cordial pero firme. Jack levantó la vista, sorprendido. «Señora Kingsley». Hubo un silencio breve. Ella lo estudió con detenimiento, como si evaluara no solo al hombre, sino también al secreto que había dejado al descubierto la noche anterior. «No suelo perder el tiempo en conversaciones que no llevan a nada», empezó Celia, «así que iré directa. Quiero que toque de nuevo». Jack se enderezó, apoyándose en el mango de la fregona como en un bastón. «Agradezco sus palabras, señora, pero lo de anoche no fue un concierto. Solo fue un recuerdo». «Llámelo como quiera», replicó ella.
Pero el hecho es que conmovió a toda una sala. Y no se trata de técnica ni de currículos, se trata de verdad. Jack negó con la cabeza. No busco escenarios. Solo quiero sacar adelante a mi hija. Celia lo observó con atención. Notó el cansancio en sus ojos, pero también la dignidad intacta bajo la superficie. Precisamente por eso, dijo, porque tiene una hija. Lo que usted toca no es solo música, es una lección de vida. Y hay muchos que necesitan escucharla. Jack guardó silencio. No estaba acostumbrado a que nadie le hablara así. Esa noche, en casa, Lena insistió. Papá, si esa señora quiere que toques, deberías hacerlo. No es tan sencillo, Lena. Yo dejé esa vida atrás. ¿Por qué?, preguntó ella, con la franqueza de los niños. Jack no respondió de inmediato. Recordó el hospital, las máquinas, la última sonrisa de Rachel antes de apagarse. Para él, la música había quedado manchada por aquel adiós. Cada tecla era un recordatorio de lo que había perdido. Porque a veces tocar duele demasiado, susurró al fin. Lena apoyó su cabecita en el hombro de su padre. Pues entonces toca para que duela menos. Jack la abrazó fuerte. Los días siguientes, Celia no se rindió. Lo llamó en varias ocasiones, hasta que Jack accedió a reunirse con ella en una cafetería del barrio de Salamanca. El local era elegante pero sobrio, con suelo de mármol y camareros uniformados. ¿Por qué tanto interés?, preguntó Jack directo. Celia tomó un sorbo de café y lo miró con franqueza. Porque yo también fui pianista, y sé lo que significa perder la música. Aquella confesión lo descolocó. ¿Usted? Competí en mi juventud. Gané premios, perdí otros. Hasta que comprendí que en mi familia solo valía la victoria. Después me refugié en los negocios. Era más fácil medir el éxito en cifras que en emociones. Pero anoche, al escucharle, recordé lo que había olvidado. Jack la escuchaba en silencio. Notaba que aquella mujer poderosa escondía también sus propias grietas. Quiero crear un ciclo de conciertos, continuó Celia. No en auditorios de élite, sino en colegios públicos, centros de mayores, asociaciones vecinales. Música para quienes nunca tienen acceso. Y quiero que sea usted quien lo lidere. Jack tragó saliva. Aquello era más que una oferta. Era un reto que lo enfrentaba a todo lo que había evitado durante años. No soy un símbolo, señora Kingsley. Soy un hombre que limpia suelos y apenas llega a fin de mes. Precisamente, replicó ella. Porque la gente necesita ver que la grandeza puede nacer en cualquier rincón. Usted no lo sabe, pero lo que hizo anoche cambió algo en todos los que lo vimos. Jack volvió a casa con la cabeza llena de dudas. Mientras Lena hacía los deberes en la pieza, él hojeó su viejo cuaderno de partituras. Allí, entre páginas amarillentas, encontró un tema inacabado titulado Lena's Theme. Había dejado de escribirlo cuando su mujer murió. Sus dedos recorrieron las notas incompletas. Sintió un nudo en la garganta. Tal vez era cierto que había enterrado demasiado pronto aquella parte de sí mismo. «Papá, ¿qué es eso?», preguntó Lena, asomándose. «Un trozo de música que nunca terminé». «Pues termínalo ahora», respondió ella, con la naturalidad de quien no teme los fantasmas. Jack cerró el cuaderno, indeciso. Pero en su interior algo empezaba a moverse. El fin de semana, Celia lo invitó a visitar un espacio que había adquirido con su fundación. Una antigua capilla en Lavapiés, cerrada desde hacía años. Las vidrieras polvorientas filtraban la luz en tonos dorados y azules. En el centro, un piano de cola esperaba, cubierto por una lona. «Quiero que este sea su lugar», dijo Cecilia. «Para ensayar, para enseñar, para compartir». Jack retiró la lona y acarició la madera del instrumento. El polvo se pegó a sus manos, pero bajo esa capa percibió un latido familiar. «¿Por qué me da todo esto?», preguntó, incrédulo. Celia lo miró con seriedad. «Porque creo que la música no murió en usted.
Solo estaba esperando un motivo para volver a sonar. Jack se quedó en silencio, y por primera vez en muchos años, no sintió miedo, sino una chispa de esperanza. Aquella noche, al volver a casa, Lena lo esperaba despierta. ¿Has tocado?, preguntó, ansiosa. Un poco, admitió Jack. ¿Y? No ha dolido tanto como pensaba. La niña sonrió, satisfecha. Entonces, papá, ya sabes lo que tienes que hacer. Jack la abrazó. Miró por la ventana hacia las luces de Madrid y comprendió que su vida acababa de tomar un giro inesperado. Quizá la música no había sido enterrada del todo. Quizá aún tenía algo que decir. El lunes por la tarde, cuando el sol de invierno apenas calentaba los tejados de lavapiés, Jack volvió a cruzar la puerta de la vieja capilla que Celia le había mostrado días atrás. Esta vez no iba solo. Lena caminaba junto a él, con el cuaderno apretado contra el pecho y los ojos brillantes de expectación. Dentro el aire olía a polvo y a madera vieja, pero también a promesa. Los rayos de luz atravesaban las vidrieras polvorientas, tiñendo las paredes de tonos azules y dorados. El piano de cola seguía allí, imponente, como si hubiera estado esperando únicamente a que unas manos lo despertaran de su letargo. «Parece un sitio encantado», susurró Lena, mirando alrededor. Jack asintió. Tenía la misma sensación. Aquel lugar, abandonado durante años, guardaba ecos de voces, rezos y música olvidada. Se acercó al piano, retiró la lona con cuidado y pasó la mano por la tapa. La madera estaba áspera, pero bajo la suciedad se intuía la solidez de un instrumento que aún podía dar guerra. «¿Vas a tocar, papá?», preguntó Lena, casi conteniendo la respiración. Jack dudó. El recuerdo de aquella noche en el Palacio de la Música seguía muy vivo. Tocar había sido como abrir una herida y, a la vez, como curarla. Pero sabía que no podía vivir de un único momento. Necesitaba enfrentarse al piano de nuevo, en soledad, sin público, sin aplausos. Se sentó en el banco, ajustó la posición como lo había hecho cientos de veces en el pasado y dejó que los dedos descansaran sobre las teclas. Durante unos segundos, permaneció inmóvil. Luego pulsó un do grave, sencillo, puro. El sonido llenó la capilla como una campanada. Lena sonrió. «Parece que dice hola». Jack soltó una pequeña risa. Entonces, sin pensarlo demasiado, comenzó a tocar las primeras notas de Lena's Theme, aquel tema inacabado que había dejado olvidado en su cuaderno de partituras. Las notas fluían con timidez al principio, pero poco a poco fueron ganando fuerza. Jack sentía que con cada compás se quitaba un peso de encima. No era Chopin ni Beethoven. Era su propia música, nacida del dolor, pero también del amor inmenso que sentía por su hija. Cuando terminó, Lena lo aplaudió con entusiasmo, como si estuviera en un gran auditorio. «¡Es preciosa, papá!», exclamó. «Tienes que terminarla». Jack la miró emocionado. Quizá tenía razón. Unos días más tarde, Celia lo citó en la sede de su fundación, cerca del Parque del Retiro. Era un edificio moderno, con paredes de cristal y pasillos silenciosos. Allí, Celia le mostró los primeros bocetos del proyecto que quería poner en marcha: la música en cada barrio. «La idea es sencilla», explicó ella, desplegando un dossier sobre la mesa. «Recitales pequeños en colegios públicos, en residencias de mayores, en centros sociales. Nada de galas de lujo, ni de entradas caras. Música como compañía, como semilla». Jack hojeó los papeles con escepticismo. «No sé si soy la persona adecuada para liderar algo así». «Lo es», replicó Celia con firmeza, «porque usted toca desde un lugar que los demás reconocen. No se trata de perfección, sino de autenticidad». Jack se quedó pensativo. Había pasado media vida evitando los escenarios, y ahora, de repente, le pedían que los buscara. «Al menos déjeme pensarlo», dijo finalmente. Celia sonrió.
como si ya supiera la respuesta. Claro, pero no tarde demasiado. Hay mucha gente esperando sin saberlo. La primera prueba llegó antes de lo que imaginaba. Una semana después, un colegio público de Carabanchel aceptó acoger un pequeño recital piloto. Jack, nervioso, se presentó con Lena y Celia a media mañana. Los niños del colegio, sentados en el gimnasio convertido en improvisado auditorio, lo miraban con curiosidad. El piano era un viejo upright desafinado en algunos tramos, pero suficiente para el propósito. Jack respiró hondo. Se sentó y comenzó a tocar una pieza sencilla de Debussy. Al principio, los niños se removían inquietos. Algunos se reían, pero poco a poco fueron quedándose en silencio. La música, aunque breve, tenía algo hipnótico. Al terminar, una niña levantó la mano y preguntó, ¿por qué parece que el piano está hablando? Jack sonrió. Porque la música siempre dice lo que no sabemos explicar con palabras. El profesor a cargo del grupo, visiblemente emocionado, se acercó a darle las gracias. No se imagina lo que significa esto para ellos. Nunca han escuchado un piano en directo. Jack sintió un nudo en la garganta. Quizás Celia tenía razón, había algo más grande que él en todo aquello. Esa misma tarde de regreso a casa, Lena no dejaba de hablar. ¿Has visto cómo te escuchaban, papá? Hasta los más traviesos se callaron. Eso es porque la música es mágica. Jack se quedó pensativo mientras caminaban por la avenida de la Albufera. Madrid seguía con su ruido habitual. Coches, terrazas llenas, vendedores ambulantes. Pero él sentía que por primera vez en mucho tiempo, caminaba hacia algún sitio, no solo huyendo de su pasado. Los recitales comenzaron a multiplicarse. En una residencia de mayores de Chamberí, Jack tocó una habanera antigua, y una mujer de 90 años recordó la letra que su marido le cantaba de joven. En un centro de veteranos en Usera, algunos hombres curtidos en guerra se quebraron en silencio, dejando que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Cada actuación dejaba una huella, tanto en el público como en él. Y poco a poco, Jack fue recuperando confianza. Volvió a escribir música, retomó bocetos olvidados, y empezó a enseñar a Lena a colocar los dedos sobre las teclas. No importa si te equivocas, le decía. Lo importante es tocar como si lo sintieras de verdad. Una noche, después de un concierto en un centro cívico de Vallecas, Celia lo acompañó hasta la parada de autobús. El frío era intenso y la niebla envolvía las farolas. «Ve lo que le decía», comentó ella. «Usted no solo toca, usted transforma». Jack la miró de reojo. «No estoy acostumbrado a que me digan cosas así». «Acostúmbrese», respondió ella con una media sonrisa. «Porque esto es solo el principio». Hubo un silencio. El aire entre ellos estaba cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Gracias por creer en mí», dijo Jack al fin. Celia sostuvo su mirada. «Gracias a usted por recordarme que la música aún puede ser verdad». El autobús llegó, rompiendo la tensión. Jack subió con Lena, que dormía apoyada en su hombro. Mientras el vehículo se alejaba, Celia permaneció en la acera, observando hasta que desaparecieron entre la niebla. En casa, Jack abrió su viejo cuaderno de partituras y con un lápiz gastado, escribió el final de Lena's Theme. No era perfecto ni académico, pero sonaba a verdad. Y cuando la última nota quedó plasmada en el papel, comprendió que había cerrado un círculo. La música volvía a estar con él, y esta vez no pensaba dejarla marchar. El invierno en Madrid avanzaba con paso lento, dejando mañanas de cielo plomizo y tardes en las que el frío se colaba por cada rendija. Jack comenzaba a acostumbrarse a un ritmo nuevo. Clases informales con Lena en el viejo piano de la capilla, pequeños recitales en colegios y centros sociales, y encuentros frecuentes con Celia para planear nuevas actividades. Lo que empezó como una colaboración puntual se había convertido en una rutina, y en esa rutina había surgido algo más, un terreno ambiguo, donde la amistad rozaba la complicidad, donde las palabras sobraban, y las miradas se alargaban unos segundos de más. Una tarde de sábado,
Celia invitó a Jack y a Lena a su casa en el barrio de Chamberí. El edificio era antiguo, con techos altos y un ascensor de reja que crujía al subir. El piso, decorado con gusto sobrio, estaba lleno de libros, cuadros de artistas locales y fotografías en blanco y negro. Siempre me ha gustado vivir rodeada de cosas que cuentan historias, comentó Celia, mientras Lena se entretenía hojeando un álbum lleno de retratos de músicos. Jack paseó la vista por la estancia. Había un calor especial allí dentro, distinto al de cualquier calefacción. Era la huella de alguien que había aprendido a hacer del hogar un refugio. «Es un sitio bonito», dijo él. «Se nota que aquí se piensa mucho». Celia sonrió, sirviendo café en tazas pequeñas. «Y también se recuerda demasiado». Hubo un silencio. Jack comprendía esas palabras. Él también vivía rodeado de recuerdos, aunque los suyos solían doler. Mientras Lena dibujaba en una esquina, Celia y Jack se sentaron en el salón, hablaron de música, de proyectos, pero poco a poco la conversación derivó hacia terrenos más íntimos. «¿Nunca pensó en volver a tocar en un gran escenario?», preguntó Celia. Jack negó lentamente. «Durante años no quería ni ver un piano. Ahora estoy aprendiendo a reconciliarme con él. Pero lo de los grandes teatros ya no me pertenece». «Quizá no sea cuestión de teatros», replicó ella. «Quizás sea cuestión de personas». Jack la miró, sorprendido por la claridad de su mirada. Había en ella algo que desarmaba, como si viera más allá de sus defensas. Los días siguientes estuvieron marcados por nuevos ensayos. Jack, animado por Lena, empezó a preparar un pequeño repertorio propio. Piezas breves, a medio camino entre la música clásica y la improvisación. Celia lo escuchaba en cada prueba, sugiriendo lugares, contactos, y hasta ayudando al afinar aquel piano desvencijado de la capilla. Una tarde, tras varias horas de ensayo, se quedaron solos mientras Lena corría por los pasillos. Celia se apoyó en la tapa del piano y dijo en voz baja: «¿Sabe que cuando toca parece que habla con alguien que ya no está?» Jack se quedó quieto. «Es posible», respondió con honestidad. «A veces siento que cada nota es un intento de reconciliarme con mi propio pasado». Celia asintió, como si entendiera perfectamente. «Entonces quizá por eso su música llega tanto. Porque no trata de impresionar, sino de sobrevivir». El comentario lo conmovió más de lo que esperaba. No estaba acostumbrado a que alguien pusiera en palabras aquello que él apenas se atrevía a pensar. Llegó febrero y, con él, un recital especial en un hospital infantil de la zona norte. Jack dudó en aceptar. No sabía si podría con la carga emocional de tocar para niños enfermos, pero Lena insistió con firmeza. «Papá, ellos lo necesitan más que nadie». Así, un viernes por la mañana, padre e hija se presentaron en la sala común del hospital. Celia ya los esperaba. El ambiente era distinto a todo lo que Jack había vivido. Camas con ruedas, niños con mascarillas, enfermeras moviéndose en silencio. Jack se sentó al piano y comenzó a tocar piezas suaves, casi como nanas. El efecto fue inmediato. Los pequeños, algunos cansados, otros inquietos, fueron quedándose quietos, atentos, como si las notas les dibujaran un refugio invisible. En un momento dado, Lena se acercó y se sentó junto a él, pulsando algunas teclas al azar. Jack improvisó alrededor de esas notas torpes, y juntos crearon una melodía sencilla, imperfecta pero luminosa. El aplauso de los niños fue el más sincero que había escuchado en su vida. Celia, de pie al fondo, tenía los ojos húmedos. Al salir del hospital, el aire frío los recibió como un golpe. Jack caminaba en silencio, procesando lo vivido, lo visto. Celia se acercó y le dijo: «Hoy ha hecho más que música. Ha regalado un poco de alivio». Jack bajó la mirada, conmovido. «No sé si estoy preparado para tanto». «Nadie lo está», respondió ella. «Pero eso no significa que no debamos intentarlo». Aquella noche, de vuelta en su piso, Jack no pudo dormir. Se levantó, abrió el cuaderno de partituras
y comenzó a escribir compulsivamente. No eran piezas largas ni complejas, eran fragmentos, como suspiros puestos en pentagrama. Cada uno llevaba un título. Hospital, Celia, Lena riendo. Al terminar, se dio cuenta de que estaba componiendo no solo para él, sino para todos los que había conocido en esas semanas. La música ya no era una herida, era un puente. Un domingo, Celia organizó una comida en un pequeño restaurante de Malasaña. Invitaron a algunos colaboradores de la fundación y a un par de músicos jóvenes que querían unirse al proyecto. El local estaba lleno de bullicio, con paredes de ladrillo visto y mesas de madera. En mitad de la sobremesa, entre platos de cocido y copas de vino, uno de los músicos comentó: «Jack, deberías grabar estas piezas. No puedes dejarlas solo en papel». Todos asintieron, incluso Lena, que añadió con entusiasmo: «Sí, papá, así podré escucharlas siempre». Jack sonrió con cierta timidez. «Ya veremos. De momento me conformo con seguir tocando donde haga falta». Celia lo observaba en silencio. Había en él una transformación evidente. El hombre que llegó roto a la capilla ahora hablaba de futuro, aunque con cautela. Al despedirse en la calle, bajo las luces amarillentas de Malasaña, Celia se acercó un poco más de lo habitual. «¿Sabe una cosa, Jack? Creo que está empezando a creer en usted mismo». Él la miró, sorprendido por la cercanía. «Si es así, es en gran parte por usted». Hubo un instante suspendido, en el que cualquiera de los dos pudo haber dado un paso más. Pero se contuvieron, como si entendieran que aún no era el momento. Los días siguientes, Jack siguió componiendo. Cada vez que Lena dormía, él se quedaba frente al piano, dejando que las ideas fluyeran. A veces recordaba a Celia, su voz pausada, la manera en que lo miraba cuando tocaba, y sin darse cuenta, esas imágenes se colaban en las melodías. La música que escribía ahora no era triste, aunque naciera de la nostalgia. Era música de esperanza, de reconstrucción. Una noche, mientras caminaban de regreso a casa tras un ensayo, Lena, con la inocencia de sus 8 años, le preguntó: «Papá, ¿Celia es tu amiga o algo más?» Jack se quedó en silencio. «Es una buena amiga», respondió al fin, pero por dentro sabía que la pregunta no era tan sencilla, porque sin pretenderlo, Celia se había convertido en algo más, en un eco compartido, en una presencia que lo sostenía cuando la duda lo amenazaba. Y aunque no lo dijera en voz alta, Jack empezaba a intuir que el camino que había abierto con la música también lo estaba llevando hacia un lugar inesperado, la posibilidad de volver a confiar en alguien. La primavera empezaba a abrirse paso en Madrid. Los almendros del Retiro florecían y las terrazas se llenaban de conversaciones animadas. Sin embargo, en el interior de Jack todavía quedaban sombras que ni la luz más clara conseguía disipar. Los últimos recitales en hospitales y centros sociales habían sido un éxito inesperado. Varias asociaciones empezaban a interesarse por sus composiciones, y Celia no dejaba de animarlo a dar un paso más: grabar un pequeño disco solidario cuyos beneficios fueran destinados a los niños más necesitados. Jack dudaba. La idea de exponerse de nuevo lo inquietaba, pero al mismo tiempo, aquella propuesta despertaba en él algo que creía muerto: la ilusión. Una tarde, en la capilla donde todo había comenzado, Jack repasaba sus partituras cuando Celia entró con paso decidido. Llevaba en la mano un sobre. «Ha llegado esto para ti», dijo, tendiéndoselo. Jack lo abrió con cierta desconfianza. Era una invitación a participar en un ciclo de conciertos organizado en el Círculo de Bellas Artes, un lugar emblemático en la ciudad. La firma al pie lo dejó helado. Ramiro Esteban, su antiguo representante, el mismo que, años atrás, lo había dejado tirado en plena crisis personal, explotando su nombre mientras se hundía en adicciones y deudas.
Jack sintió un nudo en el estómago. No puedo aceptar esto, murmuró. Celia lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. ¿Por qué no? ¿Quién mejor que tú para demostrar que has vuelto a levantarte? Él negó con la cabeza. Ese hombre me destruyó. No quiero volver a cruzarme con él. Quizás sea precisamente por eso, replicó ella, con firmeza. Porque no se trata de él, Jack, se trata de ti. Durante días, Jack no habló del asunto. Se limitaba a ensayar con Lena, a cumplir con los pequeños recitales y a perderse en largas caminatas nocturnas por las calles de Chamberí. Pero la invitación lo perseguía como un fantasma. Una noche, mientras cenaban, Lena lo sorprendió. «Papá, ¿qué pasa? Estás raro». Jack la miró, intentando esquivar la pregunta. Pero su hija tenía esa capacidad de atravesar cualquier silencio. «Es que alguien de mi pasado ha vuelto a aparecer», admitió él. «Y no sé si quiero enfrentarme a eso». Lena, con la inocencia de sus 8 años, respondió con lógica desarmante. «Si no lo enfrentas, siempre va a estar ahí. Como cuando tienes miedo a la oscuridad y no enciendes la luz». Jack sonrió, conmovido. A veces era ella quien parecía la adulta. Finalmente, aceptó reunirse con Ramiro. El encuentro tuvo lugar en una cafetería del centro, con mesas de mármol y camareros de chaqueta blanca. Al verlo entrar, Jack sintió un golpe de rabia contenida. Ramiro, más envejecido pero con la misma sonrisa calculada, abrió los brazos. «Jack, el gran pianista, qué alegría verte». Jack se mantuvo frío. «No soy ningún gran pianista. Solo intento seguir adelante». Ramiro fingió no escuchar. «He sabido de tus conciertos benéficos. Interesante. Muy interesante. Podrías volver a llenar salas si te lo propusieras». Jack lo interrumpió con dureza. «No estoy aquí para eso. Estoy aquí porque quiero dejar las cosas claras. No volverás a usar mi nombre ni mi música para tu beneficio». El representante lo miró con fingida inocencia. «Jack, yo solo te ofrezco oportunidades». «Tus oportunidades casi me mataron», sentenció él, levantándose. Se marchó sin mirar atrás, con el pulso acelerado. Al contárselo a Celia, ella asintió con serenidad. «Hiciste bien. A veces cerrar una puerta en la cara es la única manera de abrir otra hacia adentro». Jack respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo. Sintió que había recuperado parte de su dignidad. Mientras tanto, el proyecto del disco seguía tomando forma. Celia había conseguido un pequeño estudio en Lavapiés, dispuesto a ceder horas de grabación gratis. Los ensayos se multiplicaban, y Lena participaba en algunas piezas con su voz infantil, aportando una frescura inesperada. Un sábado, tras varias horas de grabación, Celia y Jack salieron a la calle. El barrio hervía de vida. Terrazas llenas, olor a especias marroquíes, música callejera. «Nunca pensé que volvería a grabar nada», confesó Jack. «Y mucho menos aquí, en un sitio tan pequeño y humilde». «La grandeza no está en las paredes, sino en lo que se crea dentro», replicó Celia. Hubo un silencio. La mirada de ella se detuvo en la suya con una intensidad que lo desarmó. Por un instante Jack sintió que podía dejarse caer en ese refugio, pero se contuvo, como quien teme estropear una melodía perfecta con una nota equivocada. Los días siguientes trajeron un torbellino de emociones. La noticia del disco solidario comenzó a circular entre asociaciones y colectivos. Incluso algunos medios locales se interesaron en la historia del pianista que había vuelto desde las cenizas para tocar en hospitales y colegios. Jack empezaba a ser reconocido otra vez, pero de un modo distinto. No como la estrella brillante de antaño, sino como un hombre que había sabido reconstruirse. Sin embargo, con esa atención regresaron también viejos temores. Una noche, mientras regresaba solo a casa, creyó ver a alguien siguiéndolo. Aceleró el paso, pero al girar la esquina no había nadie. El pasado parecía no querer soltarlo del todo. En medio de esas dudas,
Celia lo sorprendió con una propuesta. He hablado con el ayuntamiento. Quieren organizar un concierto en la Plaza Mayor, al aire libre, con otros músicos solidarios. Sería el cierre perfecto para tu proyecto. Jack se quedó helado. ¿Un concierto en la Plaza Mayor? Eso es demasiado grande. Precisamente por eso, respondió ella, mirándolo fijamente. Porque ya no se trata solo de ti, Jack. Se trata de todo lo que has creado con tu música. Él guardó silencio. Sabía que tenía razón, pero el miedo lo atenazaba. Esa noche, Lena se acercó mientras él repasaba partituras. «Papá, ¿vas a tocar en la Plaza Mayor?» Jack dudó. «No lo sé, cariño. Es un escenario enorme». Lena lo miró con esa seriedad que tanto lo conmovía. «Yo creo que mamá estaría orgullosa». Las palabras lo atravesaron. Hacía tiempo que Lena no mencionaba a su madre. Y fue en ese instante cuando Jack comprendió que no se trataba solo de superar el miedo, sino de honrar la memoria de quien ya no estaba. El amanecer siguiente lo encontró al piano, escribiendo con furia contenida. Una nueva composición iba tomando forma, poderosa, desgarradora y al mismo tiempo luminosa. La tituló Renacer. Sabía que aquella pieza debía sonar en la Plaza Mayor, y aunque las sombras del pasado seguían rondando, por primera vez sintió que estaba preparado para enfrentarlas de cara. Porque, al fin y al cabo, no estaba solo. Tenía a Lena, tenía a Celia, y tenía una música que ya no era refugio de su dolor, sino testimonio de su nueva vida. La noticia del concierto en la Plaza Mayor se extendió como un reguero de pólvora. Lo que al principio había sido solo una propuesta tímida de Celia, se transformó en un evento anunciado en carteles pegados por las calles y en notas de prensa locales. Concierto solidario, mus hacen ostositiayo, música, soa o para sanar. Jack lo observaba con una mezcla de vértigo y orgullo. Cada cartel con su nombre lo enfrentaba a un pasado que todavía dolía. Sin embargo, también veía en los ojos de Lena la ilusión de algo nuevo, algo que les pertenecía. Los ensayos se intensificaron. El estudio de Lavapiés se convirtió en su segundo hogar. Allí, rodeado de paredes desconchadas y cables enredados, Jack trabajaba con una pasión que no recordaba desde hacía décadas. Celia coordinaba todo. Hablaba con músicos invitados. Ajustaba horarios. Buscaba patrocinadores. Su energía parecía inagotable. «Nunca pensé que acabaría dirigiendo un proyecto así», bromeaba ella, mientras tachaba nombres en una libreta. «Pero ya ves, la vida siempre sorprende». Jack la miraba en silencio, consciente de que sin ella jamás habría llegado tan lejos. Un domingo por la mañana, decidieron visitar la Plaza Mayor para imaginar el escenario. Era temprano, pero la plaza ya bullía de vida. Turistas con cámaras, familias desayunando chocolate con churros, pintores callejeros desplegando sus lienzos. Jack se quedó quieto, observando el espacio abierto, los balcones, la inmensidad de aquel lugar. Su respiración se volvió pesada. «Es demasiado grande», murmuró. Celia lo tocó en el brazo. «Es grande, sí, pero también es un corazón abierto. ¿Sabes cuántas historias se han contado aquí? La tuya será una más». Él asintió, aunque el temor no se disipó del todo. Los días previos al concierto fueron un torbellino. La prensa local pedía entrevistas. Algunas radios de barrio querían que Jack hablara de su regreso. Él se debatía entre aceptar o mantenerse en silencio. Finalmente, con el empuje de Celia, se sentó frente a un micrófono en una pequeña emisora de Malasaña. «No soy un artista que regresa a los escenarios», dijo con voz grave. «Soy solo un hombre que encontró en la música una forma de seguir viviendo». Las palabras resonaron. A la salida, un anciano lo detuvo en la calle para estrecharle la mano. «Gracias por recordarnos que nunca es tarde para volver a empezar». La expectación crecía, pero también los fantasmas. Una tarde, al salir del estudio, Jack encontró un sobre en el parabrisas de su coche.
Dentro había una nota escrita a mano. No olvides quién te hundió. Algunos no perdonan. El pulso se le aceleró. Pensó inmediatamente en Ramiro, su antiguo representante. ¿Estaría detrás de aquella amenaza? Cuando se lo contó a Celia, ella frunció el ceño. Quizás sea un intento de asustarte, pero no podemos dejar que te paralice. Jack asintió, aunque la inquietud se instaló en su pecho como una sombra persistente. La víspera del concierto, el estudio era un hervidero. Los músicos repasaban piezas, los técnicos ajustaban micrófonos, Lena correteaba entre partituras. En un momento de calma, Jack se sentó al piano y dejó que sus dedos recorrieran las teclas con una suavidad que parecía oración. Celia se acercó despacio. ¿Estás preparado? Él levantó la vista. No lo sé, pero sé que si no lo hago ahora, nunca más tendré valor. Ella sonrió, con esa mezcla de ternura y fuerza que tanto lo sostenía. La mañana del concierto amaneció clara, con un cielo de azul intenso. Desde las primeras horas, la Plaza Mayor empezó a llenarse de sillas, cables, altavoces. Voluntarios repartían folletos. El rumor de expectación crecía como una marea. Jack llegó acompañado de Celia y Lena. Al ver la plaza abarrotada, un vértigo lo golpeó en el estómago. Miles de miradas se concentrarían en él. Se refugió unos minutos en una sala improvisada tras el escenario. Cerró los ojos, intentando controlar la respiración. Lena se acercó y le puso la mano en la suya. «Papá, no estás solo». Jack la abrazó con fuerza. Aquella frase era todo lo que necesitaba. Cuando subió al escenario, un silencio expectante se extendió por la plaza. Frente a él, un mar de rostros, ancianos, jóvenes, familias enteras. Incluso reconoció a algunos de los pacientes que lo habían escuchado en hospitales. Tomó aire y comenzó a tocar. La primera pieza fue una melodía suave, casi un susurro. Poco a poco, las notas fueron creciendo, expandiéndose como un río que gana fuerza. El público escuchaba en un silencio reverente, interrumpido solo por algún sollozo aislado. Entre pieza y pieza, Jack levantaba la vista y encontraba siempre a Celia, de pie entre bastidores, observándolo con ojos firmes. Era como un faro que lo guiaba entre la oscuridad. Llegó el momento de interpretar Renacer. Jack anunció con voz emocionada: «Esta composición es un homenaje a quienes nos enseñan a levantarnos cuando todo parece perdido». Las primeras notas sonaron profundas, desgarradoras. La música hablaba de noches de soledad, de batallas internas, pero también de esperanza. A medida que avanzaba, el ritmo se elevaba, como un vuelo. La Plaza Mayor entera contuvo la respiración. Algunos cerraban los ojos, otros se abrazaban. Lena, sentada en primera fila, lo miraba con lágrimas brillando en las mejillas. Pero justo en el clímax, ocurrió algo inesperado. Las luces parpadearon y el sonido se interrumpió unos segundos. Un murmullo inquieto recorrió la plaza. Jack sintió un golpe de pánico. ¿Sería un fallo técnico? ¿O un sabotaje, como había temido? Celia corrió entre bastidores. Habló con los técnicos y en pocos minutos todo volvió a la normalidad. Jack, con las manos temblorosas, respiró hondo y decidió continuar. Cuando las notas de Renacer llenaron otra vez el aire, sonaron aún más intensas, más vivas, como si hubieran nacido de la fragilidad misma del momento. Al terminar, el público estalló en aplausos. Algunos se pusieron en pie, ovacionando. Jack cerró los ojos, abrumado por una emoción que lo desbordaba. Tras el concierto, la plaza se convirtió en un hervidero de abrazos, felicitaciones, palabras de agradecimiento. Jack sintió que aquella multitud lo había adoptado de nuevo, no como un ídolo distante, sino como un ser humano que había compartido su vulnerabilidad. En un rincón, Ramiro apareció entre la gente. Jack lo vio de lejos, con una sonrisa torcida en los labios. No se acercó, pero su mirada insinuaba que la historia entre ambos aún no estaba cerrada. Jack, en vez de sentir miedo, lo miró de frente y después giró hacia Lena y Celia.
Por primera vez entendió que ya no necesitaba huir. Tenía un hogar en ellas y en su música. Aquella noche, mientras regresaban a casa, Lena se quedó dormida en el coche, abrazada a un cuaderno de partituras. Jack la miró por el retrovisor y luego a Celia, que sonreía cansada pero feliz. «Hoy hemos vivido algo que nunca olvidaré», dijo él en voz baja. «No ha sido solo un concierto, Jack», respondió Celia. «Ha sido el comienzo de otra vida». Él asintió, sintiendo que esas palabras eran verdad. Pero en el fondo también intuía que los fantasmas de Ramiro no habían dicho aún su última palabra, y que antes de alcanzar la paz definitiva, tendría que enfrentarse una vez más a las sombras de su pasado. La resaca emocional del concierto en la Plaza Mayor se prolongó varios días. Madrid parecía mirarlos con otros ojos. La gente reconocía a Jack en las cafeterías, lo saludaban en la calle, los periódicos locales hablaban de su renacimiento musical. Celia intentaba que la vida siguiera su curso, organizando nuevos proyectos solidarios y respondiendo mensajes de agradecimiento. Lena dibujaba escenarios con crayones, convencida de que su padre volvería a tocar en lugares todavía más grandes. Pero en medio de aquella erastilla de alegría, Jack no lograba borrar la imagen de Ramiro entre la multitud. Esa sonrisa torcida le recordaba que el pasado aún tenía cuentas pendientes. Una tarde lluviosa, mientras recogían partituras en el estudio de Lavapiés, un golpe fuerte sonó en la puerta. Celia abrió con cautela y encontró un sobre mojado. Dentro había una hoja con una frase escrita a mano. «Todo lo que has recuperado puede volver a perderse». Jack se quedó helado. «Es él», susurró. Celia lo miró con firmeza. «No vamos a dejar que te destroce otra vez», pero el miedo regresó como un eco oscuro. Los días siguientes, Jack empezó a notar presencias extrañas. Un coche aparcado demasiado tiempo frente a su portal. Una figura que lo seguía a distancia por la Gran Vía. Llamadas al teléfono fijo que colgaban sin decir palabra. El insomnio lo devoraba. Se levantaba de madrugada y caminaba por el piso como un animal enjaulado. Celia lo encontraba sentado al piano, tocando acordes inconexos, buscando calma en las teclas. «No puedes dejar que te robe la paz otra vez», le dijo una noche, posando su mano sobre la suya. Jack suspiró. «Luché mucho para volver a respirar, pero temo que quiera vengarse de una manera que no podamos controlar». El golpe llegó de improviso. Una mañana, al entrar en el estudio, encontraron las ventanas rotas y las partituras desparramadas por el suelo. Algunas quemadas en el centro como si alguien hubiera querido reducirlas a cenizas. Lena, que había corrido detrás de ellos, se quedó paralizada al ver el desastre. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó con la voz quebrada. Jack la abrazó con fuerza. «No importa quién, lo importante es que no nos rendiremos». Pero en su interior ardía una mezcla de rabia y desamparo. Aquella música era su vida, y alguien quería arrebatársela de nuevo. Celia no dudó. «Vamos a denunciarlo». Acudieron a la comisaría de embajadores. Allí, un inspector de rostro cansado escuchó su relato con paciencia. «Si creen que hay alguien detrás de todo esto, necesitamos pruebas», dijo. «Hasta entonces, solo podemos abrir una investigación». Jack salió de la comisaría con un sabor amargo en la boca. La justicia parecía lenta, mientras Ramiro actuaba con libertad. Los amigos músicos se volcaron en ayudar. Les ofrecieron espacios alternativos para ensayar, prestaron partituras y hasta organizaron un pequeño concierto en un centro cultural de Lavapiés para demostrar que la música seguía viva. Esa noche, mientras tocaba rodeado de vecinos que aplaudían con entusiasmo, Jack comprendió algo. Ramiro podía intentar destruir lo material, pero no podía acabar con el vínculo que había creado con la gente. Aún así, la amenaza seguía latente. Un viernes, al salir del colegio de Lena, Jack lo vio claro. Ramiro estaba apoyado contra un coche, fumando, con la mirada fija en ellos. No se escondía.
Su gesto era de desafío. Jack apretó la mano de su hija y caminó con firmeza. Celia, a su lado, lo miró con nerviosismo. «No le des el gusto de verte temblar», le susurró. Ramiro dio una calada y sonrió. «Bonito espectáculo el de la plaza. Lástima que todo eso pueda desaparecer tan rápido». Jack lo encaró, con una rabia contenida que le temblaba en la voz. «No voy a dejar que me hundas otra vez». Ramiro soltó una carcajada. «Ya veremos, viejo amigo». Aquella noche, Jack no pudo dormir. Pensaba en todas las pérdidas del pasado, en cómo Ramiro había manipulado contratos, robado dinero y empujado su carrera al abismo. Pero ahora la amenaza no era solo para él, sino para Celia y, sobre todo, para Lena. Se levantó, abrió la ventana y miró las luces lejanas de Madrid. Decidió que no podía seguir escondiéndose. El destino se adelantó. Unos días después, mientras regresaban a casa tras una reunión con otros músicos, Ramiro apareció en el portal. Esta vez no estaba solo. 2 hombres lo acompañaban, con aspecto sombrío. «Se acabó el jueguecito de tocar en plazas y hospitales», dijo Ramiro con voz dura. «O me das lo que me pertenece, o todo esto termina mal». Jack sintió como la sangre le hervía. «Ya te lo quitaste todo una vez. No tengo nada más que darte». Uno de los hombres dio un paso hacia adelante, pero en ese momento Celia se interpuso con valentía. «Si tocáis a mi familia, tendréis que pasar por encima de mí». Ramiro la miró con desprecio, pero sus palabras no hicieron retroceder a Jack. Al contrario, encendieron en él una determinación nueva. El enfrentamiento terminó en gritos y empujones, hasta que un vecino salió y amenazó con llamar a la policía. Ramiro se marchó lanzando una última advertencia. «Esto no acaba aquí». Jack temblaba, pero al mismo tiempo comprendió algo esencial. No podía derrotar a Ramiro solo con miedo. Tenía que enfrentarse a él de otra manera. Los días siguientes fueron de preparación. Con Celia idearon un plan. Organizar un gran concierto benéfico en el Teatro Real, un escenario imponente que representara la culminación de su regreso. Pero, sobre todo, sería una forma de demostrar públicamente que no se rendían ante la intimidación. «Si quiere destruirte», dijo Celia, «que vea que cada golpe nos hace más fuertes». Jack aceptó. Era un riesgo, pero también la única manera de cerrar un ciclo. La noticia del concierto en el Teatro Real corrió rápidamente. Las entradas se agotaron en pocos días. El eco del evento llegó incluso a medios nacionales. Ramiro, sin duda, también lo supo. Jack lo imaginaba retorciéndose de rabia, planeando algún movimiento. Pero ya no estaba dispuesto a huir. La víspera del concierto, Jack y Celia caminaron por la gran vía iluminada, con Lena saltando de la mano en mano. El aire olía a castañas asadas y a frío de invierno. «Tengo miedo», confesó él, en voz baja. «El miedo solo significa que lo que hacemos importa», respondió ella, estrechándole la mano. Jack sonrió por primera vez en días. Esa noche, en casa, escribió una carta que guardó en su piano. Era un testamento de amor y gratitud para Lena y Celia, por si algo salía mal. Al terminarla, se quedó mirando las teclas en silencio, pero en lugar de angustia, sintió paz, porque sabía que había recuperado algo que nadie podía robarle: su dignidad. El día del concierto, al llegar al Teatro Real, Jack notó un nudo en la garganta. La fachada majestuosa, las luces, el bullicio de la gente. Todo parecía un sueño. Entre bastidores, Celia le tomó las manos. «Lo que ocurra ahí fuera no es solo música, es tu vida, y la de todos los que creemos en ti». Él asintió, mirando a Lena, que lo animaba con una sonrisa radiante. Al escuchar el murmullo del público que llenaba la sala, Jack comprendió que había llegado la hora, no solo de tocar, sino de enfrentarse a Ramiro, a sus amenazas y a todo lo que había intentado destruirlo. El telón estaba a punto de abrirse.
El murmullo del público en el Teatro Real era un oleaje contenido. Madrid se había vestido de gala. Políticos, periodistas, músicos y vecinos de Lavapiés llenaban las butacas. Nadie quería perderse el regreso de aquel pianista que había resurgido de las cenizas. Jack, tras el telón, sentía el corazón retumbarle como un tambor. Celia le ajustaba la chaqueta. Lena lo miraba con ojos brillantes. El miedo seguía allí. Pero era distinto. No lo paralizaba, lo empujaba hacia adelante. «Recuerda», susurró Celia, «no tocas solo para ellos. Tocas para ti, para nosotros, para todo lo que has vivido». Jack asintió. Cerró los ojos y respiró hondo. El telón se abrió. Una ovación cálida lo envolvió. Caminó hacia el piano de cola que brillaba bajo los focos dorados. Se sentó, colocó los dedos sobre las teclas y dejó que el silencio se hiciera profundo. Entonces, las primeras notas surgieron como un río. Una melodía que no estaba escrita en ninguna partitura. Era la música de su propia vida. Cada acorde contenía heridas. Cada arpegio escondía cicatrices. Cada pausa respiraba esperanza. El público quedó atrapado en aquel relato sin palabras. Incluso los acomodadores, desde el fondo de la sala, permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Entre bastidores, Celia observaba con el alma en vilo. Sabía que cada tecla era una batalla ganada contra los fantasmas. Lena, en su butaca, seguía el movimiento de las manos de su padre con la boca entreabierta, como si asistiera a un milagro. De pronto, algo rompió la armonía. Una silueta en la parte alta del teatro. En el palco lateral. Era Ramiro. Su presencia oscureció la sala como una nube repentina. Jack lo vio. Las manos vacilaron un instante, pero no se detuvo. En lugar de callar, intensificó el ritmo. Cada nota era ahora un desafío. Cada crescendo, una bofetada a la sombra que lo perseguía. El público percibió la tensión. No sabían qué ocurría, pero entendían que aquella música estaba atravesando un campo de fuego invisible. Ramiro, con su sonrisa torcida, se inclinó hacia adelante, como queriendo recordarle que aún estaba allí, que el pasado no se olvida. Pero lo que él no sabía es que Jack ya había tomado su decisión, no tocar para complacer, sino para liberarse. Así, en mitad del concierto, introdujo una improvisación inesperada, una pieza que mezclaba flamenco y clásico, un homenaje a la tierra que lo había acogido. El piano comenzó a sonar como una guitarra que lloraba y reía al mismo tiempo. El público estalló en aplausos espontáneos. Algunos gritaron «¡Olé!». Jack sonrió, por primera vez sin miedo. Miró hacia el palco y sostuvo la mirada de Ramiro. El mensaje era claro. «Puedes estar ahí, pero ya no tienes poder sobre mí». Cuando terminó la última nota, el teatro entero se puso en pie. La ovación fue atronadora, interminable. Jack respiró como si hubiera soltado un peso de décadas. Celia corrió al escenario y lo abrazó. Lena se aferró a su pierna con lágrimas en los ojos. Ramiro, en cambio, se levantó de su asiento y desapareció entre la multitud sin dejar rastro. No hubo necesidad de enfrentamiento físico. La música lo había derrotado, despojándolo del único poder que le quedaba. Tras el concierto, los camerinos se llenaron de flores, felicitaciones y propuestas. Pero Jack apenas podía escuchar nada. Lo único que quería era estar con Celia y Lena. Salieron juntos por una puerta lateral. La noche madrileña los recibió con un aire fresco y limpio. La plaza frente al teatro estaba iluminada por farolas que parecían estrellas bajas. Jack tomó la mano de Celia y la de su hija. «He tardado demasiado en entenderlo», dijo con voz entrecortada. «El verdadero escenario está aquí, con vosotras». Celia lo miró emocionada. «Y nunca más volverás a estar solo». Los meses siguientes confirmaron aquella victoria silenciosa. Jack continuó ofreciendo conciertos, pero también se dedicó a dar clases en un conservatorio de barrio.
Allí enseñaba a chavales que nunca habían visto un piano de cerca. La música no es para unos pocos elegidos, decía. La música es para todos los que tienen algo que decir, incluso si no saben cómo. Lena se convirtió en su alumna más entusiasta. Sus pequeños dedos recorrían las teclas con torpeza y ternura. Cada vez que acertaba una melodía, Jack sentía que el ciclo de dolor se había transformado en semilla de esperanza. Celia, por su parte, continuó con su labor solidaria, ahora con el apoyo de músicos y artistas que se habían sumado tras el impacto del concierto. Madrid conocía ya sus nombres, pero lo más importante era que también conocía su historia. Una tarde de primavera, paseando por el Retiro, Jack se detuvo frente al lago. El sol caía sobre el agua como un manto dorado. «Nunca imaginé llegar aquí», confesó. Celia sonrió. «Porque pensabas que tu vida terminaba en el pasado. Pero resulta que estaba esperando a comenzar contigo, conmigo, con Lena». Jack la abrazó en silencio. Un año después, el Teatro Real volvió a abrir sus puertas para él. Esta vez no había miedo, ni amenazas, ni sombras en los palcos. Solo música, familia y un público que celebraba algo más que un regreso artístico. Celebraba la victoria de la dignidad sobre el miedo. Jack se inclinó ante los aplausos, con Celia y Lena en primera fila, y comprendió que, aunque el dolor siempre formaría parte de su historia, ya no lo definía. Lo que lo definía era el amor. Esa noche, al regresar a casa, Jack colocó la vieja carta, aquella que había escrito antes del concierto como despedida, dentro de un cajón. Ya no la necesitaba. «Ahora solo quiero escribir comienzos», dijo. Celia lo besó en la frente. Lena, desde la cama, tarareaba una melodía inventada. El hogar se llenó de música, no de piano, sino de risas, pasos y promesas. Y así, bajo las luces de Madrid, una historia que había empezado con miedo y sombras, encontró su desenlace en la claridad de un nuevo amanecer. Jack había comprendido que el verdadero triunfo no estaba en los aplausos, ni siquiera en vencer a Ramiro. El verdadero triunfo era haber recuperado su vida, su voz y su lugar en el mundo.